Bien, el tema de la ecuación de Bernoulli es otra técnica para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Cuando hablamos de la ecuación de Bernoulli, vamos a hacer referencia a esta expresión que aparece acá, donde tenemos y' es igual a p de x que multiplica a y esto va a ser igual a una q de x que multiplica a y a la n. Si se dan cuenta, esta ecuación que estamos presentando en este momento es muy parecida a la ecuación lineal. La ecuación lineal tenía una derivada de la variable, tenía la variable sin derivar, y desde el otro lado de la igualdad tenía un q de x. La diferencia que presenta Bernoulli para la ecuación lineal es que aparece una y elevado a la n del otro lado de la igualdad. Entonces, en el momento en que nosotros agrupamos nuestros términos pensando en una ecuación lineal y del otro lado de la igualdad nos queda un y a la n, entonces estamos frente a una ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro trabajo va a consistir básicamente en transformar la ecuación de Bernoulli en una lineal para encontrar un factor integrante y convertirla en una exacta y a trabajarla como exacta, ¿verdad? Entonces, como repito, nuestro trabajo consiste en transformar la ecuación de Bernoulli en una lineal. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, necesitamos que del otro lado de la igualdad solo nos quede q de x. ¿Cómo logramos esto? Pues lógicamente vamos a lograrlo dividiendo dentro de este y a la n. Cuando hablamos de y a la n, vamos a hablar de y al cuadrado, al cubo, a una potencia n cualquiera. Incluso podría ser una potencia fraccionaria. Entonces dividimos toda la expresión que tenemos dentro de esa y a la n que nos aparece del otro lado de la igualdad. Cuando hacemos esa división, lógicamente aparece dividiendo a y', nos queda y a la menos n, y dividiendo a p de x por y nos queda p, y a la n más 1, porque estaría subiendo, y q ya se queda sola sin la y a la n porque ya la hemos eliminado. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso es eliminar la y a la n que está del otro lado de la igualdad. ¿Cómo? Dividiendo dentro de y a la n. Aquí aparece la ecuación ya dividida. Cuando tenemos esta ecuación, ya hemos eliminado el y a la n, todavía no es una ecuación lineal. Si se dan cuenta, aparece un y a la n a la menos n, etcétera. No es una ecuación lineal. ¿Cómo transformamos esta en una ecuación lineal? Haciendo una sustitución. Y en este caso, vamos a sustituir, agregar una nueva variable, z. Y z normalmente va a ser la expresión que acompaña a p del término que está en medio. ¿Se dan cuenta? Y menos n más 1 es igual a z. O sea, el término que aparece acá acompañando a p va a convertirse en mi z. Cuando yo encuentro, ya asigné mi z, debo de agregar el diferencial de z, que en este caso sería menos 1, bueno, ordenando esto, 1 menos n, y a la menos n de y de z. Si se dan cuenta, esta expresión que aparece aquí, ya la menos n de y, es la que aparece como primer término acá. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Que ahora mi ecuación va a ser lineal, pero respecto de z. Si yo la ordeno, me quedaría de z, que sería el equivalente que tenemos acá, de z. Lógicamente, este factor 1 menos n es un número que ustedes saben muy bien que los números, pues simplemente los ajustamos pasando a dividir o pasando a multiplicar del otro lado. De z, 1 menos n, p que continúa, y en lugar de y menos n más 1, aparece z.
de x y q de x acompañado de un 1 menos n que seguiría siendo un número. Entonces, esta ecuación ya es lineal, pero en z. Es decir, que necesitamos hacer un cambio de variable para que nuestra ecuación sea lineal. Y ahora, como ecuación lineal, hay un factor integrante que va a ser igual a la exponencial de la integral de p de x, lo que ustedes ya manejan de acuerdo a una ecuación lineal. Y que a la hora de multiplicar esta expresión lineal por el factor integrante, así como aparece acá, bv por dz, v por el término medio y v por el término del otro lado de igualdad, esta ecuación ya es una ecuación exacta, ya la trabajamos por el método directo de ecuación exacta. Haciendo un breve repaso del método. Entonces, en primera instancia, nosotros debemos ordenar la ecuación que se nos presenta a esta forma, ajustarla a esta forma que presenta la ecuación de Bernoulli. Una y', en este caso estamos hablando en el cual se asemeja a una ecuación lineal en y. Una y', una p de x por la variable, y del otro lado de la igualdad un q de x, pero aparece un y a la n. Esa y a la n la vamos a eliminar como dividiendo toda la expresión dentro de y a la n. Después de dividirle esa expresión, entonces es necesario hacer un cambio de variable, agregando, en este caso, pues agregar una z, ¿verdad? Se agrega la z y eso nos permite obtener ya una ecuación lineal en z. Y cuando ya es una ecuación lineal en z, nos permite encontrar un factor integrante que transforma la ecuación lineal en una exacta. Y ya la trabajamos con exacta. Veamos un ejemplo. Antes de resolver el ejemplo, pueden ver ustedes acá que escribí la ecuación y' es igual a p de x y igual a q de x y a la n. Es la ecuación que les planteé anteriormente. Pero cuando no manejamos y' y manejamos diferenciales, en lugar de y' tendríamos de y más p de x y por dx igual a q de x y a la n de x. O sea, básicamente tendríamos las dos formas, ¿verdad? Si utilizamos y' o utilizamos diferenciales. Como pueden ver, hay un solo diferencial de y hay dos diferenciales de x. Entonces, cuando uno tiene enfrente a una ecuación diferencial y se da cuenta de que hay un solo diferencial de y dos de x, entonces pues estaríamos pensando que estamos frente a una ecuación lineal. Pero a la hora de ordenar de acuerdo a una ecuación lineal, aparece una y a la n del otro lado de la igualdad, entonces no es lineal, sino es Bernoulli. Y entonces ya aplicamos el procedimiento para transformar la ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal. Y posteriormente, mediante el factor integrante v que hemos venido manejando, transformar la ecuación lineal en una exacta. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos esta expresión. Y si se dan cuenta ustedes, aparece un solo diferencial de y de acá perfectamente pueden salir dos diferenciales de x. Entonces, podría ser que si no sabemos nosotros que se va a resolver por Bernoulli, podríamos decir, bueno, es una ecuación lineal. Pero previo a eso, ustedes deberían de decir, bueno, podemos separar variables, es homogénea, es exacta, es lineal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ir descartando todos los métodos que hemos estudiado para al final quedarnos con este caso que es el de Bernoulli, ¿verdad? Entonces, en la ecuación identificamos un diferencial de y posiblemente dos diferenciales de x. Entonces, ordenémosla pensando en que es una ecuación lineal. Entonces, colocamos 2x de y descomponemos este término en 2. Y por x más 1, factorizando al menos, ¿verdad? Y y por 6y cuadrado, que sería menos 6y cubo ya del otro lado de la igualdad.
para que fuera lineal tendríamos que quitar el 2x de acá, ¿verdad? Entonces dividimos dentro de, bueno, vamos a dividir primero dentro del y cubo, que es el factor que se supone que nos está haciendo la diferencia entre la ecuación de Bernoulli. Dividimos dentro de y cubo y nos queda, ya ordenando la expresión, 2y a la menos 3, porque subimos como exponente negativo, x de y. Aquí sube, aquí tenemos y1 y y menos 3, serían y menos 2, x más 1 de x. Y del otro lado de la igualdad, se anula la y cubo, solo nos queda menos 6 de x. Ya no tenemos el factor que nos está indicando que es Bernoulli, ya lo eliminamos. Paso siguiente. Vamos a hacer una sustitución con la introducción de una nueva variable, z, que en el caso del libro maneja z. Puede ser cualquier otra variable que ustedes consideren, no es necesario no es estrictamente necesario z. Entonces, si se dan cuenta, dijimos que z aparece como la variable, la función que está en el término medio de la ecuación, ¿verdad? O en el segundo término. Z es igual a y a la menos 2. Aquí está en este círculo. Y si estoy introduciendo una nueva variable, debo de introducir también el diferencial. Y si se dan cuenta, dz es igual a menos 2 y a la menos 3 de z, que aparece en el primer término. Entonces, el propósito es que cuando yo sustituya z en el término medio, el dz esté en el primer término. Eso debe cumplirse exactamente, ¿verdad? Bueno, puedes tener alguna variante por algún número, por ejemplo. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Entonces, después de ya agregar, aquí me quedaría en lugar de 2y a la menos 3, me queda de z. X se vuelve a copiar. En lugar de y a la menos 2 aparece z. X más 1 de x igual. Y del otro lado queda igual. Aquí, si se dan cuenta ustedes, se cambió signo a todos. Nos ahorramos un paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el de z era negativo. Entonces nos hubiera quedado negativo, este negativo y este negativo. Entonces se le cambió signo a todo. O sea, es un paso que omitimos acá. Muy bien. Casi es lineal, a excepción de que tengo una x acá, ¿verdad? Entonces voy a dividir dentro de x. Al dividir dentro de x, cada uno de los términos, me queda una expresión de esta naturaleza. De z, es x sobre x me da 1, 1 partido de x me da x a la menos 1 de x, 6 sobre x, 6x menos 1. Y esta ecuación ya es lineal, z. Y por lo tanto, hay un factor integrante, que es 1 más x a la menos 1 de x. Y debo de trabajarlo como lo trabajé para una ecuación lineal, donde v es igual a la exponencial de la integral de p de x, ¿verdad? No voy a explicar ese paso, sino que voy a dar como respuesta ya la expresión. En este caso sería que v es igual a la exponencial de x más logaritmo de x. Y aplicando propiedades exponenciales llegamos a la expresión x elevado a la x con mi factor integrante, que va a transformar esta ecuación lineal en una ecuación exacta. Entonces, multiplicamos cada uno de los términos de acá y ya simplificando, esta ecuación es exacta, debe ser exacta y se trabaja como exacta. Nos da como respuesta esta integral, ¿no? Aquí hay un proceso que ustedes deben verificar para llegar a esta respuesta, trabajando esta expresión como una ecuación exacta. Pero si se recuerdan, z no es mi variable de integración. Mi variable de integración son x y y. Aquí tengo x y z. Entonces, recordemos que z es igual a y a la menos 2. Y regresando a mis variables originales, puedo presentar como respuesta a esta ecuación diferencial esta expresión que aparece ahí ya de forma simplificada.
En el siguiente ejemplo, nuevamente les presento las dos posibilidades, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli utilizando y' y la ecuación de Bernoulli utilizando dy y de x. Tenemos esta expresión. Nuevamente, ahora si se dan cuenta, tenemos un solo diferencial de x y de acá, de este término, posiblemente salen dos diferenciales de y. Entonces eso quiere decir que mi ecuación, la tendencia es que sea lineal en x, porque solo tengo un diferencial de x, ¿verdad? Pero recuérdense ustedes que antes de proceder a resolver por Bernoulli, deben revisar si se pueden separar variables, si son homogéneas, si son exactas, etcétera, etcétera, ¿verdad? En este caso, como estamos trabajando Bernoulli, pues vamos a pensar en que es Bernoulli. Entonces, un diferencial de x y dos diferenciales de y lineal en x. Ordenémosla y nos queda 6y cuadrado de x menos, descomponemos esta en menos xy de y, lo dejamos como segundo término, y del otro lado de igualdad nos quedaría 2x cuarta, solo que positivo porque pasa del otro lado. Muy bien. Paso siguiente. Voy a dividir dentro de 6y cuadrado. Si se dan cuenta, en el problema anterior dividimos primero dentro de x cuarta. Pero también podemos hacer la división dentro de 6y cuadrado, que también vamos a llegar nos conduce a la misma respuesta, ¿verdad? O sea, aquí se presentan los dos casos. Dividimos dentro de 6y cuadrado, ¿para qué? Para dejar solo el diferencial de x. Hacemos esa división, aquí se anula el 6y cuadrado, aquí aparece x de y abajo nos queda 6y porque una y se anula con el cuadrado de esta. Y 2x cuarta dividido 6y cuadrado nos queda x cuarta dividido 3y cuadrado de y. Bien. Se parece a una lineal. Tengo mi diferencial, tengo mi variable, tengo mi p de y, tengo mi q de y, pero está el x a la cuarta, que sería este factor que Bernoulli nos presenta, ¿verdad? Entonces necesitamos quitar ese x a la cuarta. ¿Cómo? Dividiendo todo dentro de x a la cuarta. Si hacemos la división, aquí aparece como x a la menos 4 de x. Aquí aparece como x a la menos 3 a la hora de dividir. Y acá desaparece. Entonces, en este momento en que ya hemos quitado el factor que indica que es una ecuación de Bernoulli, entonces, paso siguiente es sustituir o agregar una nueva variable. En este caso estamos agregando z, como les dije. Z va a ser una expresión que esté en el segundo término. Ustedes pueden ver acá que está encerrado en el círculo y menos x al cubo es igual a z. Si yo integro una nueva variable, agrego, mejor dicho, una nueva variable, debería de agregar un diferencial. Sería 3x a la menos 4 de x, que sería el primer factor que aparece en la ecuación diferencial. Entonces, cuando ya tenemos nuestras z y dz, y al hacer la sustitución nos quedaría aquí dz, aquí nos queda z de y sobre y, y acá pues continúa normal, ¿verdad? O sea, alguien va a decir, ¿y qué pasó con el 3? Bueno, el 3 lo pasa a dividir de z, aparecería acá dividiendo al 3, aquí aparecería, aquí no aparece, y tampoco acá. Entonces, ¿cómo quitamos el 3 que está dividiendo? Multiplicando todo por 3. Al multiplicar todo por 3 desaparece de acá. Aquí aparecería un 3 multiplicando dividido 6, nos queda 2. Aquí un 3 multiplicando por 2 dividido 3 y nos vuelve a quedar. O sea, que ya está simplificado. Lo que no se hizo fue colocarlo ahí. O sea, el 3 debe pasar dividiendo al dz e incorporarlo y hacer todo el proceso, ¿verdad? Pero por espacio y tiempo, omití ese paso y ya presento la ecuación simplificada. Entonces, esta ecuación ya es una ecuación lineal en z.
Y como ecuación lineal, hay un factor integrante que en este caso sería este. Y lo trabajamos igual. V va a ser igual a la exponencial de la integral de, en este caso sería P de Y. Resumiendo el proceso, llegamos a la conclusión de que V sería igual a Y a la 1/2. Ese proceso lo pueden verificar ustedes. Y lo que nos dice es que si tomamos ese factor integrante y multiplicamos la ecuación diferencial lineal, así como aparece acá, esta ecuación es exacta. Y se resuelve. A la hora de resolverla, nos queda resuelta en función de z, pero z es igual a menos x a la menos 3. Pasos que también omití para llegar a esta respuesta que tenemos como respuesta a la ecuación diferencial que se nos plantea al principio. Entonces, una especie de recapitulación. En primer lugar, tenemos que ver la forma en que está estructurada la ecuación diferencial y determinar la presencia de un solo diferencial, en este caso de x, y dos diferenciales de y, nos dice que la ecuación puede ser lineal en x. Y la presencia de un factor, de una potencia, del otro lado de la igualdad, nos indica que es una ecuación de Bernoulli. Y entonces lo que tenemos que hacer es eliminar el término que está del otro lado de la igualdad, dividiendo dentro de la expresión, toda la expresión dentro de ese término. ¿Para qué? Para que ya podamos hacer una sustitución con una nueva variable que nos transforme la ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal. Ya como ecuación lineal, pues trabajarla con el procedimiento que ya conocemos, ¿verdad? Por medio del factor integrante, y caemos a una ecuación exacta y de ella poder obtener la ecuación, la solución de la ecuación diferencial. Entonces, de esta manera estaríamos estableciendo el procedimiento cuando tenemos una ecuación de Bernoulli. Normalmente las ecuaciones que se nos presentan no vienen ordenadas ya para trabajarlas como Bernoulli. Entonces se necesita el proceso algebraico de ordenarlas y agrupar los términos para ajustarla a la fórmula que identifica una ecuación de Bernoulli. Ahora, si la ecuación ya viene en su orden, pues ya es mucho más fácil, ya se visualiza qué factor es el que se tiene que eliminar y ya se procede de acuerdo al procedimiento que hemos descrito en esta clase.